Estalló efectivamente la guerra en Medio Oriente a partir del ataque coordinado de Israel y Estados Unidos a Irán. Mataron a su jefe de Estado, este fue la principal noticia de esta escalada, un personaje fundamental en la historia reciente de Medio Oriente, el ayatolá Ali Khamenei. Esto generó que Irán respondiera con ataques a Israel y las bases militares de Estados Unidos en países de Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Omán. La guerra también se extendió al Líbano, que intercambió ataques con Israel y demás. Así que lo que vamos a hacer ahora es racontar un poco qué es lo que pasó en estos breves pero muy intensos 3 días de guerra. Hoy La estaba leyendo última... perdón, Viole, antes de venir al aire, estamos con mucho deleite hoy. Antes de venir al aire, bueno, lo inédito que es, ¿no? Que bueno, en este caso Israel, un Estado asesina al líder de otra nación. Y no sé, la primera guerra empezó cuando asesinaron al famoso archiduque, a Franz Ferdinand. Como que Tal eso cual. desencadenó una situación, bueno, que estudiamos todos un siglo y pico después, que quedó para siempre. Bueno, la Primera Guerra Mundial. Exactamente, sí, es un episodio sin precedentes y también como la reivindicación de ese hecho con un nivel no sé, como muy inesperado en los términos en los que se planteó, en el sentido de que sigue todo como si esto hubiera sido un hecho más del plan que llevan adelante Israel y Estados Unidos de forma coordinada. Y que siguen adelante como si no hubiera sido un hecho importante, cuando esto generó mucha conmoción interna en Irán, incluso cuando había grandes protestas sobre el gobierno del ayatolá. Pero bueno, ahora vamos a volver sobre unas claves así más analíticas. Quería que repasáramos primero algunos acontecimientos para saber un poco el estado de situación de ahora. Hoy Trump, hace algunas horas, dijo que ellos tenían fichados algunos oficiales para que fueran como los sucesores del ayatolá. No sucesores, porque en realidad sería como los que reemplacen, pues no serían, bueno, sucesores en el sentido literal de que van después de, pero que estos personajes que ellos tenían en mente fueron asesinados en los ataques entre Israel e Irán, lo cual también da cuenta de la falta de control que tienen realmente sobre esos ataques que están llevando adelante en el territorio. Y también la declaración de Trump da cuenta de que, bueno, de que lo que busca Estados Unidos al final de todo parece ser un cambio de régimen en Irán. Esto se suma a el ataque de Israel y Estados Unidos a la sede de la reunión del Consejo de Expertos iraní, el organismo de 88 clérigos que era el encargado de seleccionar al sucesor, digamos, oficial de el ayatolá, y que ahora quedó destrozado. Las imágenes son realmente escalofriantes. En general, todas las imágenes de Irán ahora y de los bombardeos en otros países de Medio Oriente son realmente muy escalofriantes. Y bueno, y esto también se da paralelamente a una serie de ataques que Irán está llevando adelante. Los misiles de Irán, que bueno, hay bastantes estudios relevamientos que los desglosan, que los explican cuál es la capacidad militar de Irán, pero bueno, obviamente no tiene capacidad para llegar a atacar a Washington. Entonces lo que hace para poder pegarle a Estados Unidos es atacar las diferentes bases militares y las embajadas y consulados que tiene Estados Unidos en otros países de Oriente Medio. Entonces, bueno, hoy sucedió que Irán bombardeó con drones la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, que es en la capital real, lo cual significa que también Irán atacó otra capital en el medio de esta escalada, y que es un país que no había bombardeado durante los primeros días, o sea, durante la noche del viernes, durante el sábado y el domingo, ni el lunes, sino que ahora se suma este país. Y bueno, también el último momento, hace un ratito recién vi el titular en New York Times, es que intentaron atacar el consulado de Estados Unidos en Dubái, y ese ataque fue interceptado por bueno, las fuerzas locales. Entonces lo previnieron, pero bueno, tenemos un Irán que está intentando a toda costa irrumpir en estos lugares que son parte de las ciudades capitales de estos países de Medio Oriente, que no son países que empezaron la guerra, sino que se vieron obligados a participar en el marco de la escalada que organizó Estados Unidos en colaboración con Israel. Y también hay una noticia que es bastante inédita, que esto lo comentábamos un poco ahí con Ivy en el guión, que es que Irán logró penetrar el domo de hierro de Israel. Bueno, algo que ya había pasado con el 7 de octubre y el ataque de Hamas, que es que Irán logra, Irán en este caso, ¿no?, logra que sus misiles impacten en Tel Aviv, que es algo que generalmente no sucede porque el sistema de protección de Israel es muy sofisticado, pero bueno, en este caso lograron que los misiles balísticos, que son como el gran
la gran obsesión de Estados Unidos, impedir que Irán tenga estos misiles balísticos, fueron los que efectivamente impactaron en Tel Aviv. Así que bueno, por un lado tenemos un Irán que está buscando este tipo de objetivos estratégicos, mientras que Israel y Estados Unidos van como más indiscriminadamente con los bombardeos. De hecho, bueno, vos sí lo repasabas en la introducción, pero bueno, atacaron objetivos civiles con todo, incluida una escuela primaria en Minab, que era una escuela de niñas. Murieron 180 personas, la mayoría de esas niñas. Acá estamos viendo la foto cenital del entierro popular que se hizo, que es muy impresionante y que es un episodio que generó mucha conmoción y una movilización masiva gigantesca. Ahí estamos viendo algunas imágenes, en Twitter hay muchas imágenes sobre esta movilización, que fue, bueno, muy impactante porque también da cuenta de cuáles son las víctimas que terminan sufriendo las consecuencias de la guerra, que es una guerra que está planteada por objetivos militares y capacidades militares, nucleares y demás, cuando al final la población, que es la que supuestamente ellos quieren liberar de alguna manera, o al menos así lo explicitan, es la que termina sufriendo las pérdidas de personas inocentes, en este caso niñas, lo cual es totalmente, bueno, hostil. Esto también sí tiene una importancia medio distinta, lo estoy pensando ahora, ¿no? Porque con todos los horrores que pasan en Gaza, que hay que estar como muy decidido a encontrarlo, ¿no? Para buscarlo, porque hasta digo, no es lo que habitualmente aparece en los medios. Esto que pasó en Irán no es distinto de lo que pasa sistemáticamente todo el tiempo en Gaza. Y esto, sin embargo, sí lo vemos. Y si bien primero hubo una historia de que era fake, de que no era fake, hubo una historia todo con Grok, que dijo que la inteligencia artificial de Twitter, que dijo que era fake la noticia y demás, como que esto sí tiene una trascendencia y es como traspolable a algo que pasa en Gaza en este periodo desde hace 2 años, obviamente no solo estos 2 años, todos los días, a diario, contra esa... O sea, es lo que hace Israel, básicamente. Sí, efectivamente, y siempre bajo el argumento de que ellos están buscando proteger su propia seguridad nacional, lo cual no se entiende por qué asesinar 180 nenas en un colegio podría eso proteger la seguridad nacional de Israel, como podríamos pensar en la hambruna en Gaza o todo el genocidio que están llevando adelante en ese lugar, y que a la vez esta guerra funciona como una distracción del genocidio ahí, que bueno, la atención va de alguna manera medio rotativa sobre el tema, y bueno, las escaladas en Irán, también la que hubo en junio del año pasado, tienen cierto funcionamiento de desvío de la atención a Irán cuando el foco de Oriente Medio venía siendo el genocidio en la Franja de Gaza y sobre la población palestina en general. De hecho, sobre este episodio puntual en Minab, las Naciones Unidas se manifestó bastante rápido y pidió una investigación sobre el ataque, que dijeron que era un posible crimen de guerra y bueno, que era o sea, eso también dio cuenta de la veracidad de la noticia. Si nos vamos un poco a la cuestión más diplomática organizativa los hilos que están detrás de esta escalada, hoy hubo un tremendo terremoto adentro de Estados Unidos por una declaración de Marco Rubio, que sostuvo que el objetivo concreto de Estados Unidos era destruir la capacidad de desarrollo de misiles balísticos y las capacidades navales de Irán, lo que comentábamos hace un ratito, que es el punto que no lograron negociar en las negociaciones que estaban en curso previamente a esta escalada que estaban llevando adelante en Turquía y también mediadas por Omán, pero que atacaron, y que esos eran objetivos que se podían lograr sin atacar Irán. Entonces la pregunta es, ¿por qué atacaron igual? Y la respuesta de Marco Rubio fue porque, Israel iba a atacar y especularon que si Israel atacaba, Irán iba a responder directo sobre objetivos estadounidenses en el territorio, como lo que decíamos recién, bases militares, embajadas y demás. Y esto generó mucho impacto, incluyendo la reacción del Congreso, el Pentágono y hasta el mismísimo Donald Trump. Así que quiero que escuchemos la declaración un poco porque es muy impresionante. Y entonces el presidente tomó la decisión muy sabia. Sabíamos que iba a haber una acción israelí, sabíamos que se iba a precipitar un ataque contra las fuerzas estadounidenses y sabíamos que si no actuábamos de manera preventiva contra ellos antes de que lanzaran estos ataques, sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos. Y entonces todos estaríamos aquí respondiendo preguntas sobre por qué lo sabíamos y no actuamos. Esta declaración generó turbulencias muy fuertes adentro de Estados Unidos. Hace instantes Donald Trump salió a desmentir de alguna manera que
había sido a raíz del ataque de Israel, sobre todo porque eso como que da a entender que Netanyahu le marcó la agenda a Donald Trump, que impuso una guerra que de alguna manera podría haberse evitado sobre Donald Trump, lo cual hace ver muy mal a este gobierno. Y además esta declaración generó muchas dudas porque después de la oleada de repudios del Congreso salió el Pentágono, que es el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, a decir que no había en realidad razones para pensar que Israel había ya pautado un ataque sobre este país, que era como el puntapié que, según Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, es lo que aclaró. Así que esto está generando mucho revuelo interno ahora mismo en Estados Unidos y los congresistas están bastante alterados con este tema. Hablamos de una guerra básicamente se metieron en una guerra también, Viole, perdón, sin pasar por ninguna de las reglas de la guerra, que ya también es insólito que, la humanidad exista algo llamado las reglas de la guerra, ¿no? Y las leyes sobre la guerra. O sea, soy Macri de golpe. ¿Por qué no hacemos una ley de que todos seamos felices? ¿Por qué no hacemos una ley que no existe más la guerra? Y a la mierda, hermano, no existe más la guerra. Yo la propongo esa ley. ¿Qué sé yo? Pero encima de todo, más allá de si lo pensás 2 segundos, es completamente absurda la humanidad en este momento y en todos los momentos. Encima se pasaron por encima de todas esas reglas que existen, desde ataques obviamente a civiles hasta Trump metiéndose en una sin pasar ni por el Congreso. Sí, bueno, de hecho también para mí es mucho un símbolo de época. Tenemos que saber que tanto Benjamín Netanyahu como Vladimir Putin, que son los que están llevando adelante las guerras más importantes en curso en el mundo ahora, en el genocidio en Gaza y la guerra en Ucrania, son 2 presidentes que tienen pedido de arresto internacional por crímenes de guerra. O sea, ya ese orden basado en reglas que estaba atado al sistema liberal internacional ya de alguna forma murió. Digamos, no hay un entramado institucional al cual apelar cuando suceden estos crímenes de guerra. La ONU no tiene legitimidad, no hay consecuencias directas y eso genera que básicamente todos los líderes que no tienen limitaciones propias hagan atrocidades y no tengan consecuencias al respecto, lo cual es, muy desolador. Pero bueno, además de esta situación hay una expectativa de que esta guerra tire para largo, ¿no? Horas después de los primeros ataques, Ari Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, habló de que Irán estaba preparado para una guerra larga con este tuit en el que dice que no como los Estados Unidos, Irán está preparado para una larga guerra y comparte esta nota que dice: como en los últimos 30 años, Irán no empezó la guerra y nuestras valientes Fuerzas Armadas no se involucraron en ningún ataque que no fuera de defensa. Nos defendemos ferozmente y a nuestra civilización de 6.000 años, sin importar el costo, y haremos que los enemigos lamenten por su error de cálculo. Después de que este secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán tuiteara este comunicado, Donald Trump también se apresuró a intervenir para decir que ellos siempre habían planificado que la guerra fuera larga. Los primeros días habían hablado de por lo menos una semana de enfrentamientos, pero ya después Trump habló de que iban a ser por lo menos 4 o 5 semanas. Tenemos el videito. And we have right from the beginning we projected 4 to 5 weeks. Desde el principio proyectamos 4 o 5 semanas de esta guerra, pero tenemos capacidad de seguir mucho más. Así que es muy tranquilizadora la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, que da a entender que no parece haber un horizonte de finalización de esta guerra para cumplir ciertos objetivos que, en junio los dieron por cumplidos y ahora al final no, que tienen que ver con desarticular la capacidad militar, la capacidad nuclear de Irán, con desarticular su capacidad militar naval y con impedir que ellos lleven adelante una industria de misiles balísticos, que son estos misiles que se pueden rellenar con diferentes formas. Entonces ellos pueden llenarlos con armas nucleares y estos tendrían un alcance mayor al que ya están teniendo ahora. Así que ese es un poco el eje para Estados Unidos. Por supuesto, todo esto generó una ola de repercusiones a escala global, así que quería que charlemos un poco de esto. Por supuesto,
esto es la punta del iceberg y va a seguir, pero bueno, les traje algunas declaraciones. Para empezar, quería que hablemos de China, que dijo que estaba muy preocupada por los ataques, repudió los intercambios, pidió que se vuelva a la diplomacia, muy al estilo chino, de volver a las bases de negociación, pero sí aclaró que China entiendo apoya que a Irán en la... es el único cliente de petróleo China de Irán, ¿o no? Es como, En creo que realidad, hay una relación lo ahí que entre tiene- ellos. No me queda claro que sea el único cliente, me parece que también exporta a otros países del Golfo. Lo que tiene es que Irán tiene el control del estrecho de Hormuz, que ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero que bueno, que es el estrecho por el cual atraviesa unos 20 millones, unos 20.000 barriles, el número, 20 millones de barriles de petróleos y entre el 20 y el 30% del gas licuado del mundo, y que de todo ese petróleo el 25% va para China, que igual es una porción relativamente chica en su economía, pero que igual es significativa en tanto, bueno, es una de las cuotas más importantes que reciben. Claro, y pero que es significativo. Si es China el le lugar. compra todo, casi todo el petróleo, es al revés. Es como fundamental en la geopolítica para Irán. Exactamente. Sí. Eso desde ya, y además de que en la China que estamos viendo en este momento del mundo, siempre van a reivindicar la soberanía por encima de las críticas a un régimen interno, que es siempre la línea diplomática de China, que no se mete, no hace cuestionamientos políticos adentro de los regímenes, sino que siempre pone por encima la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en este sentido, ellos hablaron de que defienden el derecho de Irán a defender su soberanía y su territorio. Y esto, bueno, ya un poco planta también la cuestión a nivel enemistad entre China y Estados Unidos, algo que era, bueno, esperable. China criticó también las consecuencias humanitarias, bueno, obviamente, y el impacto de la estabilidad de la región, que es algo que los países de la región venían pidiendo a Donald Trump que se moderara con la escalada, porque esto iba a generar muchos bombardeos en sus propios países, que es exactamente lo que estamos viendo ahora, porque al final, por mucho impacto que pueda haber sobre las bases militares o los consulados o embajadas de Estados Unidos en la región, no hay ataques directos desde ahora en el territorio estadounidense, lo cual, bueno, desde ya es una diferencia fundamental, porque no va a tener que lidiar con los destrozos que esto genera para ciudades y países Es lo de enteros. siempre. Siempre las guerras las hace en otros territorios. O sea, es sí. muy inteligente. Trucazo. Qué trucazo, tal cual. Bueno, y los que no se quieren un poco meter ahí, que están medio relegados, son los europeos, que están generando bastante tensión con Estados Unidos. Acá hay una ruptura en cuanto a lo que siempre llamamos Occidente. El eje de Estados Unidos ahora tiene más que ver con Israel que con lo que normalmente consideramos el norte global, que es la Europa occidental y América del Norte. Entonces, en este caso tenemos algunos presidentes europeos que se están parando de manos. El enfrentamiento que más se trascendió fue el enfrentamiento con el presidente español, Pedro Sánchez, que le impidió a Donald Trump usar las bases militares estadounidenses en España para atacar a Irán. Y bueno, esto generó bastante repercusión. Al principio Sánchez había reportado que Estados Unidos había vaciado las bases militares de delegados cuando recibió la negativa de que no podían operar, pero después Trump salió en un video muy sobrador a decir que igual porque ellos ni querían usar las bases militares en España, pero que igual si hubieran querido las hubieran usado directamente sin preguntar. El video es muy impresionante también, veámoslo. And now Spain actually said that Y ahora we can't España use their bases, and that's all right. We don't- nos dijo we que no can podemos use usar their sus base if bases. we want, we could just fly in and use it. Y Nobody's nosotros gonna tell us podemos not to usar la use base it. que queramos, solo tenemos que volar para allá y usarlas, lo cual también habla de la soberanía, de cómo pasan por alto la soberanía de otros países, y se pone de manifiesto todo el tiempo los alcances, el impacto que tiene este despliegue de bases militares de Estados Unidos en el mundo, que nosotros, bueno, hemos estudiado en detalle en Es una trampa, y que todo el tiempo se pone a jugar porque es lo que permite a Estados Unidos tener el alcance militar global que hoy en día tiene, que es una cosa sin precedentes, ni ningún otro país que se le acerque en cantidad de bases, seguido por Francia, que también tiene unas cuantas bases militares, no tantas ni de cerca como Estados Unidos, pero sí tiene
unas cuantas bases militares y que también parece más acompasado con Trump, menos contrario, aunque aclaró que Francia no puede aprobar las acciones militares de Estados Unidos e Israel como salvaguardándose, pero Trump lo banca igual porque de alguna forma reaccionó de una forma que a Trump le sirve. De hecho, mandó a su portaaviones nuclear, el Charles de Gaulle, por el cierre del estrecho de Hormuz, mandó este barco gigante al territorio para garantizar que que Irán mantenga abierto el estrecho de Hormuz, que el día de hoy está cerrado, y para proteger también sus propias bases militares en Oriente Medio. También tenemos que tener en cuenta que Francia es un país que tuvo muchas colonias en África y en los alrededores de este conflicto, y que son territorios donde le quedaron bases militares que hoy en día también quiere proteger, y en ese sentido está más acompasado con Donald Trump. Por su parte, el que no estuvo muy alineado con Donald Trump fue el Keir Starmer, el mandatario del Reino Unido, que dijo que el ataque era ilegal y encima que era poco eficaz porque no iban a bajar el régimen político desde los aires, lo cual también, puso las cartas sobre la mesa en el sentido de que nombró el cambio de régimen como el objetivo claro y lineal de la escalada llevada adelante por Estados Unidos e Israel, que si bien Trump no está admitiendo este objetivo, sí habló de la declaración de Keir Starmer y dijo que estaba muy decepcionado con el Reino Unido de Starmer y que él no ayudó para nada con este operativo que están llevando adelante. Y y otro caso que quería también destacar es el caso de Turquía, que es un país que participó como mediador en las negociaciones entre ambos países y básicamente pidió que la corten con el baño de sangre, que estaban muriendo muchas personas en la región, y condenó los ataques de Estados Unidos, pero también criticó los bombardeos indiscriminados de Irán, que describió como una estrategia equivocada, así que un poco está ahí más en el centro de alguna manera, pero es un país que tiene un poco un pie en Europa y un poco un pie en la región y que, suele estar involucrado con las negociaciones de paz en este lugar. Así que eso por el frente europeo y los vecinos, la situación más intermediaria entre Estados Unidos y esta región. Y quería tomar un minuto para, si querés comentamos un poco Argentina, que es obviamente nuestro país, y que está buscando meterse a toda costa en la guerra, de la forma en la que pueda, muy en la misma línea que... Es loco ir a buscar, estás tranquilo y vas adrede a meterte. Adrede, vos estabas en otro lado, estabas chill, no tenías nada que ver. Bueno. Es tal cual, es como cuando Menem mandó 2 barcos a la guerra del Golfo. Son cosas que no tienen nada que ver con América Latina, que es una región pacifista y que, la Argentina de Javier Milei, que es la que participa de la Junta de Paz de Trump, que es la que apoya primero que nada los ataques de Israel y Estados Unidos, se está metiendo en un conflicto en el que nadie lo llamó y, todavía no sabemos qué consecuencias puede tener esto a corto o incluso mediano plazo. Sí, de hecho, sabemos que este ataque que da comienzo oficialmente a la guerra, más allá del proceso que lleva un montón de años y que todos conocen muy bien y por eso siempre reclaman que retrotraigamos 300 años de historia para poder hablar de la noticia, pero ya lo saben bien, así que lo pueden contemplar ustedes. Pero después del ataque del sábado, que dio inicio a una nueva etapa de este conflicto que lleva 350.000 años y que todos conocen perfecto, el sábado fue el ataque y el domingo Milei abrió el año legislativo y estaba Peter Lamelas, el embajador estadounidense, sentado en primera fila en lugar de honor. Y hoy mismo se juntó Milei con Lamelas, lo primero que hicieron fue una reunión, participó también Pablo Quirno, el canciller, vamos a hablar un rato de Quirno por otros motivos. Estaba viendo antes del programa, no trascendió mucho sobre la reunión, lo cual no sé si habrán hablado algo archi mega secreto sobre el tema o si es más un gesto simbólico que, no sé, siento que empeora aún más las cosas, porque si tenías un tema que tratar de hace más tiempo, es otro tema. Pero se reunieron hoy y Milei viaja a Estados Unidos con toda la semana que viene. Va a ir a una, iba a decir a un Hot Week, un poquito sí, a una Argentina Week en Nueva York para ir a buscar inversión. ¿Qué mierda hay la Argentina Week en Nueva York? Yo te pido que paremos un poco la mano. Va
a ir a la Argentina Week, que además dura 3 días. No es una week, son 3 días. Bueno, un fin de semana, un weekend. Va a participar de la Argentina Week y también va a participar de otra reunión directamente con Trump y otros dirigentes, otros mandatarios de América Latina que son afines a, bueno, precisamente el gobierno de Donald Trump, y también apenas acontecido el nuevo ataque en este conflicto que tiene tantos años, pero que empieza una nueva etapa, salieron comunicados de todo orden de Cancillería apoyando el régimen civilizatorio occidental y el ataque de Estado. De la nada, nadie te pidió un comunicado, ¿no? Y ahí, de la nada, ya directo, apenas no sabíamos ni lo que había pasado, y ya estaba el comunicado de Cancillería. Y como decías vos, Viole, también Argentina forma parte, al igual que Paraguay, de este Consejo de la Paz, que estoy citando de memoria, pero creo que más allá de Argentina y Paraguay, el resto son todos países o de gobiernos totalitarios o de democracias recontradébiles, y que son muchos países bueno, más de aquella zona que de esta, y que Irán marcó a todos como el enemigo, es como una lista de países y los empezó a atacar uno por uno, lo cual es bastante desolador y bastante aterrador. Tal cual. Sí, tal cual. Es, bueno, siempre esta obsesión por participar de alguna forma del tema más importante del momento en el mundo, cuando eso, bueno, puede tener consecuencias muy graves, y teniendo en consideración que este tipo de países también, bueno, nada, tienen una historia complicada con llevar adelante atentados y demás, que, bueno, es escalofriante realmente de pensarlo en estos términos, pero también es la realidad un poco de saber que nada, que ha pasado en el pasado y que no ha sido sin consecuencias. Antes de cerrar, yo quería plantear algunas de las claves que se pueden tomar como para analizar a una escala un poco más profunda y no tan atada al último momento. Yo ahora voy a revisar de vuelta últimos momentos, pero que tienen que ver primero que nada con el petróleo. Como adelantábamos recién, hay un tema muy fuerte sobre el estrecho de Hormuz. Ya subieron mucho los precios del petróleo, alrededor de un 3% solo hoy, y esto se suma a las subas de los últimos días, porque Irán está poniendo restricciones en este estrecho, que es un poco la arteria a través de la cual esta región del Golfo, Medio Oriente, saca su petróleo hacia el mundo. Son países muy claves en la producción de petróleo a escala global, y es quien lo distribuye principalmente para Asia. 25% del total va para China, como decíamos recién, y bueno, también nos da un poco la pauta de que no es casualidad que todo este episodio haya sucedido después de que Estados Unidos recuperó de alguna manera su acceso pleno al petróleo venezolano después de la captura de Nicolás Maduro hace 2 meses. Entonces, bueno, hay también una sucesión de hechos geopolíticos que hablan de cómo el petróleo siempre está en el centro de la geopolítica contemporánea, y esto, bueno, inevitablemente tiene impactos económicos globales, porque todas las cosas que se mueven básicamente son a base de petróleo, o por lo menos gran parte de la economía es basada en petróleo, el combustible de todos los tipos de transporte y demás. Entonces eso también hace que todas las demás cosas que necesitan traslado suban de precio, y bueno, esto también genera un impacto en los mercados en general por la volatilidad del precio. Sí. Y acá puntualmente, si puedo agregar una postilla argentina, obviamente esto es una historia vieja y de los años 90, cuando se destruyó el sistema ferroviario y demás, la mayor parte de los productos que consumimos circulan en camiones que obviamente necesitan nafta. Para eso dependen también del precio del petróleo. Entonces, en el proceso nuevamente que aparenta inflacionario, en el que está Javier Milei, 8 meses seguidos de suba de la inflación consecutivos, esto no va a llevar a un lugar de baja de precios, como así tampoco todas las cuestiones que tienen que ver directamente con la electricidad y con el gas y la energía en general, que directamente se suple de eso. Lo que no sé es bien cómo impacta, y lo podemos, bueno, seguramente se hablará mucho en los próximos días, porque también nosotros tenemos vaca muerta y producimos petróleo y demás, y no sé cuánto volverá de esa suba del precio del petróleo, pero sí que en términos de, bueno, toda la anterior crisis mundial que hizo un cambio en el sistema también fue la crisis del petróleo. Se conoce históricamente así, cada vez que estudiamos los libros de historia, así, algo que empieza la Primera Guerra y termina después la crisis del petróleo, y empieza otro periodo que es en el que estamos hasta ahora, ¿no? Entonces, como que siempre
No podemos saber ahora las repercusiones, pero sí que en el corto plazo sube el precio del petróleo, sube el dólar y sube la inflación en el contexto que en Argentina conocemos de dificultades para frenar la inflación, aún en una de las peores recesiones de las que tengamos registro. Sí, eso es efectivamente algo que atraviesa la historia nacional y como también lo ha marcado la historia del mundo, así que es para mí uno de los ejes más importantes de seguir en el día a día, chequear el tema del estrecho y cómo se va moviendo y también qué pasa con los demás países petroleros. Y también hay un punto importante de inflexión en el frente interno de Irán. Antes del asesinato del Ayatolá ya venía con muchos problemas que nosotros también estábamos siguiendo en relación a movilizaciones masivas en contra del gobierno, lideradas sobre todo por mujeres y estudiantes, que hacían grandes críticas al régimen de los ayatolá, que es muy restrictivo con los derechos humanos que básicamente no existen y mucho menos para las mujeres. Y que esto es de alguna manera algo que generó un momento de inestabilidad que hizo aparecer la figura del cambio de régimen, que es la que circula ahora cuando pensamos en un Estados Unidos que tenía en mente por lo menos posibles sucesores para el gobierno de Irán. Y que también es un tema para seguir porque cuando murió el Ayatolá hubo tanto protestas a favor, en celebración y mucha conmoción por este tema, porque también todas estas protestas habían tenido una represión muy voraz que había decantado en 30.000 muertos. El problema quizás sea pensar en que la salida de un escenario tan hostil y horroroso como ese sea mediante una intervención de Estados Unidos e Israel que decante en una guerra regional con, consecuencias que todavía no podemos tener en consideración, pero seguimos al día a día, qué es lo que va a pasar ahora a nivel interno en Irán. Y por último, qué es lo que va a pasar a partir de ahora en Israel, sobre todo para no correr el foco de la Franja de Gaza y de este país que lleva adelante una serie de guerras para, en nombre de proteger su seguridad contra cualquiera que se oponga o lo critique, y también en un país donde, el presidente Benjamín Netanyahu está gobernando, el primer ministro en este caso, Benjamín Netanyahu está gobernando de alguna manera de facto porque pospuso las elecciones y el creciente descontento con el gobierno de Netanyahu de ultraderecha está también pospuesto en el marco de las guerras que lleva adelante y que eso también funciona como una excusa para mantenerse en el poder. Así que también es interesante seguir. ¿Pero tenía elecciones Netanyahu ahora? ¿Tenía elecciones ahora? Hace un tiempito tenía elecciones y las pospuso. Claro, y cuando empezó esta nueva etapa en Gaza justo tenía la reforma judicial. Exactamente, y eso también estaba generando un montón de protestas masivas en contra del gobierno y hay muchas voces, que apoyan, aunque se habla de que hay un consenso aún que apoya la escalada de Israel, hablando de Israel internamente, ¿no? Se habla de que hay un consenso interno de la población sobre estas escaladas, pero aún así eso no quiere decir que ese consenso se traduzca en un apoyo lineal al gobierno, así que el hecho de que esto no se ponga en duda nunca también, habla también de un autoritarismo en curso ahí. Bueno, Viole, gracias, completísimo esto, obviamente que es un tema recontra complejo que tiene 50.000 aristas y abarcamos, 500 y vamos a seguir obviamente los acontecimientos y abarcar las que falten y prendiendo unas buenas velas para que Argentina no termine involucrada en un conflicto con el que realmente no tiene nada que ver. Lo siguen a Viole en @VioleWeber y déjenle un like a este video, sobre todo si lo están viendo. Dejen like. Gracias, Viole, un besote.